Qué tremendo devocional. Podés tomar tu asiento. Yo siento fuerte la presencia del Espíritu en este lugar. Qué tremendo devocional. Yo estaba allí en mi banco y mientras el anciano Cristian ministraba, nuestro hermano Ezequiel compartía la palabra, la alabanza fluía, sentía la ministración del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido al Espíritu Santo en este lugar? Gloria a Dios. Hay una palabra que quiero compartirte que Dios puso en mi corazón en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12. Hechos 5, verso 12. Saben que conocí al Señor a los 13, 14 años. Y si bien venía de una, como llamamos comúnmente, de una cuna cristiana, pero hasta ese tiempo mi mamá y mis familiares se habían alejado del camino del Señor. Pero a los 14 años recuerdo haber ido a la campaña de Carlos Anacondia, fines de los 90, principio del 2000, y había visto, yo era un niño que no conocía absolutamente nada, solamente fui porque, conocía algo del Evangelio, no mucho, pero me habían llevado, y creo que la campaña era por unos días, pero se extendió 2 semanas, y recuerdo que no falté a ninguna noche de campaña, y yo crecí, o mis primeros imágenes en el Evangelio, fue ver la gloria de Dios, fue ver paralíticos levantarse, enfermos ser sanados, vi endemoniados ser libres. Y cuando uno retrospectivamente mira hacia atrás, se pone a pensar y se pone a meditar. Y si bien hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la plenitud de Dios en nuestras vidas, uno tiene que irse quizás mucho hacia atrás para recordar una manifestación, para recordar un milagro. No te estoy hablando de esos milagros que podemos decir, yo vine a la iglesia con dolor de cabeza y hoy siento que ya no tengo más dolor de cabeza. No te estoy hablando de esos milagros, gloria a Dios, porque Él en lo poco, aún en lo pequeño se manifiesta. Pero ver paralíticos andar, ver endemoniados ser libres, y ponía a pensar, y muchas veces tenemos que ir hacia atrás para recordar, ver la gloria de Dios en su plenitud, porque eso es el Evangelio. Y me ponía a pensar y decía, Señor, ¿por qué a veces, si bien sentimos tu presencia, sentimos tu gloria, sentimos tu mover? Yo sentí la presencia de Dios que se manifestaba en este lugar, lo sentí aquí en el altar, lo sentí en mi banco, lo sentí en la rueda de oración. Pero a veces, yo digo, en el Evangelio tiene que haber algo más. Ahora ya lo vamos a ver en un rato cuando veamos la alimentación de los 5.000, pero no es solamente, nos gozamos por el culto, por la bendición, por el Espíritu Santo obrando, pero decía, Señor, ¿por qué muchas veces quizás nos cuesta materializar, ver algo materializado, ver grandes moveres de Dios? No sé si me llego a explicar, pero a veces tenemos que recurrir a una campaña para ver un endemoniado ser libre, para ver a un paralítico levantarse. Y yo quería, este tiempo, le pedía al Señor y decía, ¿por qué, Señor, a veces nos cuesta entrar en esos tiempos? ¿Cuántos me siguen con la palabra? ¿Cuántos nos cuesta entrar en esa atmósfera de milagros, de prodigios, de sanidades, de liberación? Y muchas veces tenemos que invitar a un predicador que tenga el don de sanidad, muchas veces tenemos que invitar a un predicador que tenga el don de liberación, y cuando en verdad todos tenemos el don de sanidad, de liberación o de profecía. Pero le preguntaba al Señor qué es lo que muchas veces nos obstaculiza y no nos permite ver en tu plenitud. Moisés le pidió a Dios 3 cosas. Le pidió que le muestre sus caminos, que su presencia vaya con él y
ver su gloria, ¿sí? Es ver tu plenitud. ¿Y qué es lo que no nos lleva a ese momento o a esa atmósfera de poder ver su plenitud? Y me preguntaba, Señor, es que quizás estamos cortos de oración, quizás no estamos buscando como antes tu presencia, quizás, Señor, no tenemos la fe que teníamos al principio cuando comenzamos en el camino del Señor. Quizás, Señor, es nuestra santidad, quizás no estamos tan puros para que nos use. Señor, ¿qué es lo que no nos permite muchas veces tener esos moveres de Dios que tanto esperamos y que tantos anhelamos? Y el Señor me daba esta palabra y quiero compartírtela, capítulo 5, verso 12 del libro de los Hechos. ¿Lo tiene? Y dice: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos me siguieron con la palabra? ¿Cuántos me siguieron con la palabra? Gloria a Dios. Cuando uno ve el contexto de esta palabra, puede imaginarse todo lo que estamos deseando, todo lo que anhelamos. Dice que por las manos de los apóstoles muchos eran sanados, que aumentaba la cantidad de hombres y mujeres que llegaban a Cristo. Había milagros, multiplicación, y de repente había una fe tan grande en la gente que sacaba las camas, los lechos de los enfermos a las calles. Porque solamente si Pedro, su sombra, pasara por aquellos, cayera sobre los enfermos, la fe era tan grande que ellos decían: seremos sanos. Todo lo que, cuando uno ve esta atmósfera, cuando uno ve Hechos 5, verso 12 hasta el 16, ve el poder de Dios manifestándose. Ve milagros, prodigios, sanidades. Ve liberación de endemoniados. Y ve la fe de la gente. Ve la gente correr hacia Dios en busca de un milagro, porque dice que de diferentes ciudades llegaban en busca de un milagro. Reconocían el poder de Dios que había sobre los apóstoles. Y cuando uno ve esta palabra, nos hace pensar que había, en el libro de los Hechos, capítulo 1, la palabra nos habla de una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Cuando uno ve el contexto del libro de los Hechos, hay persecuciones, hay cárceles, hay momentos difíciles en la vida de los apóstoles, pero también ve crecimiento, ve milagros, ve sanidades. Es decir, tenemos en el libro de los Hechos acontecimientos que marcaron nuestra vida y que marcan nuestras vidas. Pero hay algo que el Espíritu Santo me marcaba este tiempo con esta palabra. Y yo te la quiero compartir. El libro de los Hechos, capítulo 1, nos habla de una promesa, la promesa del Espíritu Santo. A sus apóstoles se les fue dicho: Juan bautizó con agua,
pero aquí dentro de pocos días serán bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue el detonador de ese crecimiento, de esa expansión del Evangelio. Y del protagonismo de la iglesia. El Espíritu Santo fue el que generó el protagonismo de la iglesia de Jesucristo. Y el Señor hablaba con este mensaje que quiero transmitirte esta noche. Quiero hablarte de un protagonismo, del protagonismo de la iglesia. Porque Hechos capítulo 5, verso 12 al 16, nos habla de, cuando uno habla de un protagonista, es alguien, cuando uno va al diccionario, el protagonista es alguien que tiene un rol fundamental, un papel fundamental en un hecho o en un acontecimiento. Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, y lo quiero transmitir, que la iglesia a este tiempo será protagonista bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los que estaban allí expectantes, recibir la promesa del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descendió. Cuando el Espíritu Santo, para ser protagonista, para que la iglesia sea la protagonista de estos moveres de Dios. Es el Espíritu Santo el que detona este protagonismo. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia comenzó a tener un papel importante, un rol importante en el crecimiento, en la predicación del Evangelio. Y hasta lo último de la tierra se iba a predicar el Evangelio. El Evangelio iba a cruzar fronteras. El Evangelio iba a llegar a diferentes ciudades. La palabra de Dios, la salvación iba a llegar a diferentes regiones. Pero el Espíritu Santo fue el que detonó el protagonismo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en este lugar? Levanta tus manos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en este lugar? Todos levanten tus manos independientemente que hables en lengua o no. El Espíritu Santo está sobre la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia va a levantarse en un protagonismo este tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? ¡Aleluya! ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Hombres con temores como Pedro, con fallas, con falencias. Hombres que necesitaban, quizás había cosas que arreglar en su corazón, pero cuando el Espíritu Santo descendió, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando la unción cayó sobre ellos, fueron empoderados por el Espíritu Santo. De tal manera que Pedro pasaba por las calles y había tal unción en este varón que algunos eran sanados. ¿Se imagina tener a alguien así aquí en la iglesia? Alguien que solamente pasar por un lugar quede impregnada la bendición de Dios, los milagros de Dios. Yo creo que si hubiese un Pedro aquí lo llamarían de diferentes iglesias, le dirían, pastor, présteme ese hombre que tiene allí usted en su congregación, y recorrería el país y el mundo porque la gente reconoce esa unción. Y yo te hablaba de un protagonismo de la iglesia, y algunos dicen, no, yo no quiero ser protagonista. El protagonista tiene que ser Dios. Y claro que es así. No estoy hablando, seríamos unos necios si hablaríamos de nuestro protagonismo. Te estoy hablando del protagonismo
del Espíritu Santo obrando con poder. Te estoy hablando de la iglesia como protagonista. Te estoy hablando de tu vida y de mi vida como protagonistas de estos moveres que Dios quiere traer sobre la iglesia. La gloria siempre será para Él. Los créditos siempre serán para Él. Y decimos, no, yo no quiero ser protagonista. Sin embargo, la Biblia menciona que por las manos de los apóstoles, la unción la daba Él, la unción la traía el Espíritu Santo, el empoderamiento lo traía el Espíritu Santo. Y aunque es verdad, sin Él nada podemos hacer, pero también quiero decirte que Dios se sigue valiendo de tu vida y de mi vida para manifestar su gloria aquí en la tierra. Dios necesita tus manos como necesitó las manos de los apóstoles. Dios necesita tu vida. Dios necesita que esa unción que Él ha depositado sobre tu vida, que el Espíritu Santo, cuando recibiste el Espíritu Santo, vino para empoderar tu vida. Quiero decirte que Dios te necesita. Dios nos necesita. Dios necesita de su iglesia. Es verdad, Él solo puede abrir mares, puede sacar agua de la roca. Él solo puede derribar gigantes. Sin Él nada podemos hacer. Pero Dios necesita tus manos y las mías este tiempo para dar a conocer sus maravillas, sus prodigios, los milagros que van a acontecer. Mira tus manos esta noche. Dios necesita estas manos. Dios necesita un protagonismo. Y no te estoy hablando de un protagonismo aquí en la iglesia. No te hablo de un protagonismo aquí en el altar, en algún lugar de privilegio que se te ponga. No te hablo de ese protagonismo. Porque todos tenemos un lugar aquí en la iglesia. Una función que ejercemos. De alguna manera uno trabaja en el evangelismo, otro trabaja en la limpieza de la iglesia, en la alabanza, en la danza, en la predicación, en la dirección de culto. No te hablo de tu protagonismo aquí dentro de estas cuatro paredes. Te hablo de tu protagonismo en el reino de Dios. Te hablo del protagonismo que Dios quiere darte este tiempo en tu vida para anunciar sus maravillas. Y cuando uno ve esta palabra, ve a la iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Y le decía al Señor, Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos sacuda, que tu Espíritu Santo nos llene, que la unción vuelva al vaso, Señor, para poder, Señor, ser protagonista de este gran avivamiento que tú quieres traer sobre este lugar. Dios necesita tus manos. Y más allá del lugar que tengas y el protagonismo que tengas aquí en la iglesia, quiero hablarte del protagonismo que tenemos en el reino. Saber cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función, no dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Cuando vemos el libro de San Mateo, encontramos Mateo capítulo 14. Encontramos uno de los milagros más extraordinarios que tiene la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús, estando cansado, se fue a un lugar aparte para descansar. Pero dice la palabra de Dios que la multitud supo dónde estaba Jesús. La multitud supo hacia dónde iba Jesús. Alguien se enteró y Jesús quería solamente descansar, pero alguien se enteró.
Vieron que los chismes corren rápido, ¿no? Y alguien se enteró que Jesús estaba en algún lugar descansando. Y ese fue el que corrió allí el chisme de que Jesús estaba en un lugar. Y la gente fue corriendo a aquel lugar. Y Jesús, cuando lo vio a ellos, Jesús no dijo: estoy cansado, no quiero atender a la gente. Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Y ese mismo día muchos enfermos fueron sanos y endemoniados fueron libres. Y cuando estaba la multitud, la palabra de Dios dice que allí los discípulos dijeron: Señor, despide la multitud, porque ya es tarde, porque la hora está avanzada y tienen hambre. Despídelos para que vayan a comer, para que vayan a comprar algo para comer. Y para los discípulos todo había terminado allí. Para ellos era habitué ver milagros, sanidades, prodigios, liberación. Y terminaba un día más, terminaba una noche más agitada, una noche más con trabajo para Jesús. Quizás terminaba una noche más de campaña y los discípulos decían: Jesús, volvamos, que ellos vayan a descansar, descansemos nosotros, porque mañana la actividad sigue. Despídelos para que vayan a comer. Y Jesús le dice a sus discípulos, Jesús le dice: denle de comer ustedes. Jesús desafía a sus discípulos. Ellos todavía quizás no habían entendido cuál era el lugar dentro del reino, cuál era su función dentro del reino, cuál era el protagonismo dentro del reino. Y Jesús le decía: denle ustedes de comer, no tienen necesidad de ir a otro lado. Y dice la palabra que ellos en sus limitaciones dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. No tenemos otra cosa para darle de comer. Es imposible que la multitud pueda comer con 5 panes y 2 peces. Y en otra versión del Evangelio dice que aún si tuviéramos dinero, ¿dónde compraríamos pan a este horario? Dios quiere hablarte y quiere hablarme en esta noche. Y dice la palabra que Él mandó a traer esos panes y esos peces. Los bendijo y los puso en las manos de sus discípulos. Y los discípulos lo pusieron en las manos de la multitud. Y se multiplicó y comieron y fueron saciados y sobró los panes y los peces. Y cuando estás escuchando esta palabra y decís: pastor, ¿qué es lo que me querés compartir? Quiero decirte una vez más que Dios necesita tus manos, Dios necesita tu protagonismo, Dios necesita tu vida. Dios necesita compartirte. Dios necesita depositar en las manos de su iglesia. Hay un pan espiritual que Dios te quiere compartir y me quiere compartir. Hay un pan espiritual que es para alimentar la multitud. Hay una función en el reino que te corresponde. Hay una tarea en el reino que te corresponde y me corresponde. Hay un protagonismo que Dios quiere ejercer en tu vida. De las manos de Jesús, Él los bendijo y entregó el pan en las manos de los discípulos. Quiero decirte, iglesia de Jesucristo, esta noche, el Espíritu Santo y la unción del Espíritu está sobre tu vida. Y hoy hay un pan espiritual que el Señor te está dando como iglesia. Hoy hay un pan espiritual que te está entregando. Hay una unción poderosa que te está entregando para alimentar a otros, para bendecir a otros, para que seas protagonista este tiempo, para que la gloria de Dios se pueda ver en tu familia, en la iglesia, en tu entorno. Aleluya, gloria a Dios. Los discípulos dijeron: no tenemos nada para darte. ¿Por qué la iglesia no puede ser protagonista muchas veces?
¿Por qué la iglesia no puede cumplir esa función de alimentar a otros, de saciar el hambre de otros? ¿Por qué? Me preguntaba. Y lo primero son las limitaciones. Los discípulos dijeron, no tenemos nada para entregar, lo que tenemos no es suficiente. No alcanzaría jamás en lo natural. Lo que tenemos no puede alimentar a otros. No nos puede alimentar a nosotros mismos, mucho menos a la multitud. Ellos vieron la limitación. Y cuando Dios nos quiere usar, cuando Dios nos quiere entregar algo, cuando Dios quiere usar tus manos, cuando Dios nos quiere dar un protagonismo dentro del reino, no para nuestra gloria, porque la gloria dijimos que es para Él. Pero encontramos nuestras limitaciones. No es suficiente lo que tengo. No me alcanza. No puedo alimentar a otros con mi estado de ánimo. Porque un día estoy bien, un día quiero ir a la iglesia y otro día no quiero ir a la iglesia. Porque un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Siento que no estoy lo suficiente firme para alimentar a otros. No alcanza con lo que tengo. Tengo que lidiar con mis estados de ánimos, con mis bajones, con mis tristezas. Siento que no soy el indicado. Siento que Dios quiere usarme, pero de repente siento que con lo que tengo no me alcanza. Estos días estaba allí pasando por un momento difícil. Y saben que siempre los predicadores nunca deben exponer sus debilidades. Nunca. En un púlpito. Porque eso no está bien a los que están estudiando y demás. Nunca debemos exponer nuestras debilidades. Pero como acá somos de la familia, quizás voy a romper esa regla, aunque no cumpla con ese punto de la hermenéutica o de la predicación. Pero me sentía con una angustia en mi corazón y me sentía con unos problemas, algunas luchas y me sentía tan afligido. Y cuando estoy triste, lo único que puedo hacer es postrarme delante del Señor. No tengo otra alternativa. No puedo poner en el Facebook estoy triste. No puedo poner en el WhatsApp, en el estado estoy mal, todo me sale mal. No puedo hacer eso. Tengo que ir a los pies de Cristo y allí entregar todas mis cargas. Y el Señor me ministraba con una palabra en el libro de Jeremías. Y Dios me hablaba con Jeremías. Un Jeremías que en su desaliento, en su tristeza, en su dolor, dice la palabra que él maldijo el día que nació. No llegué hasta ahí, pero anduve cerca. Dice que él maldijo el día que nació. El día de su cumpleaños. Él aún dijo, ¿por qué yo no morí en el vientre de mi madre? El vientre de mi madre me tuvo que haber servido de sepulcro para mí. Mírenlo, las cosas tremendas que decía Jeremías. Jeremías hasta se la agarró con el hombre que le dio la noticia a su padre que iba a tener un hijo. Aún lo maldijo a esa persona. La ligó ese hombre sin tener nada que ver. De tal angustia que tenía, de tal desánimo, de tal desaliento que tenía. Pero la palabra de Dios dice que en el libro de Jeremías que él fue seducido y que él se dejó seducir. Y él fue seducido con el llamado. Él fue seducido por el Señor con el llamado que estaba sobre él, con el ministerio que estaba sobre él. Y aun cuando veo mis limitaciones, y le decía al Señor en la intimidad, ¿cómo puedo darle de comer a otros? ¿Cómo puedo alentar a otros? ¿Cómo puedo bendecir a otros? ¿Cómo puedo levantar a otros?
Si yo estoy quizás peor que ellos. Y miraba mis panes y mis peces, mis limitaciones. No puedo darle de comer a la multitud. No puedo levantarme, no puedo ejercer mi ministerio. Pero el Señor venía una y otra vez con esa palabra. Quiero decirte algo en esta noche. No es lo que esté en ti, no es lo que tenga en tus manos, es lo que Dios va a depositar en ellas. No importa tus debilidades, no importa tus luchas, tus pruebas, lo que importa es que hay un pan que Dios te quiere entregarte. Hay un llamado al protagonismo, hay un llamado a ejercer tu función dentro del reino. Hay un llamado que te levanta para que pongas tus manos y le des de comer a otros, para que pongas tus manos sobre los enfermos y ellos sean sanados y ellos se levanten. No sé por dónde estás pasando, si por un momento de crisis, de desolación, de tristeza, pero el Señor te trae esta palabra esta noche. Trae lo que tienes a mis manos, que yo lo voy a bendecir, que yo lo voy a multiplicar, que yo lo voy a usar para la gloria de mi nombre. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. No mires tus limitaciones, no mires lo que hay en tus manos. Cuando lo llevas a Dios, Él lo que te devuelve, lo devuelve en bendición y multiplicado. Llévale tu dolor, tu aflicción a Él, tu desánimo a Él, y Él va a devolverte aliento. Llévale tus temores a Él, que Él va a traer valentía sobre tu vida. Aleluya, Espíritu Santo. Él quiere depositar este tiempo algo en nuestras manos. Dios te necesita. Dios me necesita. A veces nos engañamos y decimos, Dios no necesita de mí, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no me necesita a mí. Claro, mi hermano, que nos necesita. Y aunque sientas tus limitaciones, aunque sientas que no puedas alimentar a otros, aunque sientas que no puedas orar por un enfermo, aunque no te sientas con ese protagonismo dentro del reino, porque tenés limitaciones, porque decís, a veces no oro como tengo que orar, a veces no busco a Dios como tengo que buscar, a veces no leo la palabra como tengo que leer, soy escaso, no tengo para alimentar a otros. A veces no tengo lo necesario. Vuelvo a reiterarte, no importa lo que tengas en tus manos, sea poco, sea mucho. Tráelo delante de la presencia del Señor esta noche, porque Él lo va a bendecir en tus manos. No, a veces hasta digo, a veces malas palabras. ¿Cómo Dios puede usarme? Y no estoy predicándote que sirvas a Dios siendo un cachivache, no te estoy predicando eso. No estoy haciendo apología de eso. Te estoy diciendo que Él necesita manos. Y la palabra de Dios en el libro de Timoteo dice que hay en una casa grande, hay instrumentos de oro, de plata, de madera, de barro. Algunos son para usos honrosos y algunos son para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será usado como un vaso de honra. Dios quiere usarte como un vaso de honra. Dios quiere usarme como un vaso de honra. Lo que tengas, tráelo al Señor esta noche. Tus debilidades, tus temores. Cuando te sientas escaso, cuando te sientas limitado, cuando digas que Dios me va a usar a mí, nunca seré como Pedro. Nunca pasaré quizás por algún enfermo y solamente la sombra, esa unción que portaba Pedro, hacía que ellos sean sanados. Un Pedro que le decía a un paralítico, no tengo plata ni oro, pero a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Era portador de una unción, y algunos pueden decir, quizás nunca llegue a ese nivel, no me alcanza, estoy limitado.
porque desobedezco, porque fallo, porque no tengo constancia, porque me desanimo constantemente. Nunca quizás podré ser usado a un nivel como quiero que Dios me use o como sueño que Dios me use. Una vez me trajeron un enfermo a casa y golpearon la puerta una noche. Me acuerdo que hacía mucho frío y trajeron a un nene con toda su cara inflamada, con granos en su cara, como parecía la piel de un sapo. Y la persona me dice, la mamá me dice, íbamos a ir a un curandero que está acá a la vuelta. Pero no sé, sentí en mi corazón de traerlo para que ores por él. Te digo la verdad, iba a ir a un curandero. Pero dije, voy a ir a la casa allá en el barrio soy el S. Voy a la casa del S y que él ore por él. Y cuando yo lo vi, yo dije, qué responsabilidad. Y en mi mente comenzaron las limitaciones. Un día antes había orado por mi hija que estaba con gripe, muy mal. Y al otro día estaba peor. Digo, si Dios no me usa para sanar una gripe, menos me va a usar para esto. Y yo dije, qué responsabilidad. Porque si no ocurre el milagro o no ocurre la sanidad, va a ir me la juego que va a ir al macumbero, al brujo. Y puse las manos sobre él y dije, Señor, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, no soy yo. Humanamente tengo 5 panes y 2 peces. Pero te lo entrego a ti, Señor. Y yo sé que cuando levanté mis manos, yo quiero decirte este tiempo, con esto que te estoy contando, que Dios necesita usarte. Dios necesita tus manos y las mías. Y cuando yo oré por ese niño, yo podía ver cómo los granos que tenía se iban desinflamando. Cómo su cara iba tomando el color natural que tenía que tener. Por eso te digo, nunca pienses en tus limitaciones. Porque no es responsabilidad nuestra. Solamente tenemos que soltar la palabra, poner nuestras manos. Que lo demás lo hace el Señor. Porque Él depositó algo en la iglesia. La palabra dice que Él dio el pan a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pero la iglesia muchas veces deja de tener un protagonismo. Porque hemos dejado, hay quienes han dejado de ir a buscar el pan de las manos de Jesús. Hay quienes han dejado de ir a buscar ese pan de sus manos. Y Dios está llamando a la iglesia a este tiempo a tener un protagonismo bajo la unción del Espíritu Santo. El protagonismo no está aquí. El protagonismo no está dentro de la iglesia. A veces hay quienes se pelean por protagonismo. Hay quienes se pelean por ocupar lugares de privilegio. Hay quienes se preocupan por un protagonismo dentro de la iglesia. Pero el protagonismo no está aquí, mi hermano. Tu protagonismo está en el reino de Dios. Tu protagonismo no está aquí entre 4 paredes.
Tu protagonismo está para alimentar a otros, para bendecir a otros, para que a través de tus manos los enfermos se levanten, los endemoniados sean libres, los oprimidos por el diablo reciban libertad. Tus manos están para levantar ruinas antiguas. Dios necesita ese protagonismo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén esta noche? No busquemos protagonismo en los altares, en la iglesia, en diferentes lugares, diferentes denominaciones. No busquemos el protagonismo aquí. Yo quiero este tiempo que ver tu vida ser usada por el poder de Dios. Anhelo este tiempo ver a una iglesia siendo usada bajo la unción del Espíritu Santo. Yo este tiempo anhelo ver milagros en este lugar, prodigios en este lugar, maravillas en este lugar, sanidades en este lugar, y que el protagonista seas vos, que el protagonista sea yo. La gloria siempre será para Dios, pero Él usará tus manos, Él usará la iglesia para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan un fuerte aplauso al Señor? Te podés conformar como los discípulos. Podés entrar en un conformismo como los discípulos. Jesús hasta aquí terminó. Hasta aquí fueron los milagros. Despide a la multitud. Que vaya a comer y mañana será otro día. Gloria a Dios, venimos a la iglesia, nos gozamos. Recibimos la impartición, la palabra, el devocional y nos vamos a casa y todo termina aquí. Pero hay otros que anhelan más. Hay otros que buscan más. Hay otros que dicen tiene que haber algo más allá de un culto, más allá de un servicio. Como predicaba el pastor, podemos elegir vivir un evangelio pasivo, un evangelio de aventuras, podemos decidir vivir un evangelio light, o podemos decidir vivir un evangelio siendo usado bajo la unción del Espíritu Santo. Podemos vivir un evangelio pasivo. O podemos decirle al Señor esta noche: Señor, úsame para grandes cosas. Usa mis manos, Señor. Usa mi vida, Señor. Sabes mis limitaciones. Sabes mis limitaciones, Señor. Pero no es lo que tenga en mis manos, es lo que tú vas a depositar en ellas. Me gustaría este tiempo que la iglesia, todos los que estemos en este lugar, podamos ser usados por Dios. En algún área, en algún lugar donde Dios te puso para que fructifiques. ¿Saben cuál es la preocupación de los pastores? Y Dios me llevaba la palabra a la parábola de los obreros de la viña. La preocupación es que hay gente que todavía está desocupada. Hay gente que todavía no se ha metido a trabajar en la viña. Dice la palabra que un hombre dueño de una viña salió, usted conoce la parábola, salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Antes no es como ahora que se tiraban currículos o se pasaba por internet. Antes la gente se reunía en las plazas y el patrón, el dueño de las viñas, de los campos, iban a buscar a la plaza los obreros. Y salió a la mañana y encontró unos obreros y los llevó a la viña, y como el trabajo era mucho, volvió más tarde, encontró más obreros y lo volvió a llevar a sus viñas. Y como el trabajo aún era más, salió por tercera vez. Y a la última vez que salió, encontró personas que estaban todavía en esa plaza, todavía en ese lugar. Y cuando este hombre dueño de la viña llegó hasta allí, le preguntó: ¿por qué estuvieron todo el día aquí desocupados?
Y la respuesta fue obvia, porque nadie nos ha contratado. Porque se sentían fuera del sistema. Qué feo cuando uno está sin trabajo, sin un lugar donde poder tener un trabajo seguro o al menos tener algo momentáneo, pasajero, pero que nos dé una ganancia para poder sobrevivir. Y cuando uno no encuentra trabajo por la edad o por algunas limitaciones, uno se encuentra fuera del sistema. Y estos se encontraban fuera del sistema. Y el dueño de la viña les preguntó, ¿por qué estuvieron todo el día desocupados? Y la respuesta fue obvia, porque nadie nos contrató. Y muchas veces en las iglesias encontramos gente que se siente fuera del sistema, que se siente desocupada, que se siente invisible, que piensan que Dios puede usar a otros, que Dios puede llamar a otros a la obra, que Dios puede llamar a otros al pastorado, que Dios puede llamar a otros al ministerio, al servicio. Y yo encuentro gente que me dice, pastor, yo me siento que no hago nada en la iglesia, me siento que solamente ocupo un lugar, me siento que solamente voy y no puedo crecer y no puedo desarrollar mi ministerio. Quiero decirte que este es el tiempo que el Espíritu Santo, que Dios viene por aquellos que se sienten que están desocupados, aquellos que sienten que quedaron fuera del sistema. Dios te está llamando esta noche a trabajar en su obra. Dios te está llamando esta noche a que te levantes. Dios te está llamando esta noche a que pongas las manos en el arado. Dios te está llamando, iglesia, esta noche a que seas protagonista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen, Señor, heme aquí, Padre? Hoy yo recibo tu llamado. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Decile esta noche al que tenés al lado, ya no estarás más desocupado. No estarás más fuera del sistema. No estarás en el anonimato, porque vas a ejercer un protagonismo dentro del reino de Dios. Quizás no en la iglesia, no dentro de estas 4 paredes, quizás no, pero quizás allí afuera Dios te use para alimentar a otros. Dios ponga pan en tus manos para bendecir a otros, para saciar el hambre de otros. No quiero aburrirte, pero quiero compartirte esto porque es necesario. Cuando llegué al camino del Señor, veía que todos servían, que todos trabajaban y yo tenía ganas de servir al Señor. Pero no me sentía contratado. No me sentía que alguien pusiera los ojos en mí, porque era jovencito. Yo me acuerdo que era así como mi hermano que está allí en el audio, jovencito, flaquito, fachero como él también, pero él más. Y quizás por mi apariencia y demás no. Yo decía, Señor, nunca voy a tener un lugar dentro de la iglesia. Y un día me llamaron para levantar las ofrendas y yo dije, wow, me sentía tan importante dentro del reino. Por primera vez alguien se dignó a contratarme, a mirarme y decirme, Ezequiel, ¿puedes levantar las ofrendas? Y lo hice con tanto gozo en mi corazón, era lo primero que hacía en el reino. Para mí era súper importante. Una sola vez me llamaron porque al otro culto cambiaron la modalidad, ya no pasaba nadie con el alfolí, venían hacia adelante y yo dije, se me acabó el ministerio. Ahora sí que no. ¿Qué hago?
Y hasta que vino un evangelista y me dijo, Dios quiere usar tus manos. Yo dije, wow, por fin salgo del anonimato, por fin alguien pone los ojos en mí, por fin seré contratado. Me dijo, vamos a hacer una campaña en Barrio Sarmiento y estoy seguro que Dios quiere usar tus manos. Y yo me preparé con todo en oración, con palabras. Yo venía de vivir la campaña de Carlos Anacondia y yo quería orar por los enfermos, quería orar desde un púlpito como oraba Anacondia. Me había preparado, pero cuando llegué me dieron un machete y me dijeron, el campo que está ahí va a ser la campaña. Está lleno de maleza, toma el machete y saca toda la maleza que hay ahí. Y con calor, con transpiración, me acuerdo que limpié todo ese campo. Cuando terminé de limpiar el campo, dijeron, hay que llevar las sillas, pero no hay sillas. Hay que comprarlas, pero no hay plata tampoco. Pero hay un plan. Y es vender berlinesas, las conocidas bolitas de fraile. Y con esa plata vamos a comprar las sillas. Y ahí salí con un canasto a vender bolitas de fraile. Me decían, Dios quiere usar tus manos. Y yo por dentro lo miraba y decía, sinvergüenza, vos me querés usar a mí. Nunca pisé un púlpito, un altar. Y a veces creemos que el protagonismo está allí. Hacía un programa de radio, nadie sabía que hacía un programa de radio. Creo que el pastor solo. Y me escuchaba mi mamá, nada más. Nadie en la iglesia sabía que hacía un programa de radio. Y lo hacía como podía y lo sustentaba con mis ahorros. Mi protagonismo no era aquí adentro. Pero sé que dentro del reino estaba sirviendo de influencia, estaba dando mi pan, el pan que había recibido de él, lo estaba dando a otros. Alguien estaba escuchando un programa de radio. Con Valeria hacíamos células en TC y nos íbamos a las 3 de la tarde, en medio del calor, del frío, con Valentina siendo bebé. Mi protagonismo no estaba dentro de un púlpito, dentro de la iglesia, pero sabía que dentro del reino tenía una función, le estaba alimentando a otros. Y para mí eso era necesario, era suficiente. Y nadie sabía, nadie conocía. Hoy estamos en los tiempos de las redes sociales. En el tiempo de redes sociales que todos vamos a conocer. Hacemos algo, lo ponemos a las redes. Vamos a un lugar, lo ponemos en las redes. Y no estoy en contra de eso. Gloria a Dios porque sirve para fomentar a los hermanos al servicio y demás. Pero a veces nos sentíamos protagonistas. Nadie conocía la tarea que hacíamos. Pero teníamos una función dentro del reino. La iglesia debe entender nuevamente que hay un pan espiritual que Dios depositó en tu vida. Que hay un protagonismo que necesitas ejercer. Alguien que atienda o salga afuera o apague la alarma. O capaz la alarma que dice, ya tenés que cortar, pastor, y no me estoy dando cuenta. Pero hay un protagonismo que Dios quiere, bajo la unción del Espíritu Santo. Dios quiere usarte. Y a veces soñamos en grandes, en estadios, en tantas cosas. Pero para Dios es lo mismo predicar en un estadio o que Gladys vaya a una guardia de un hospital y predique la palabra. Tiene el mismo peso delante de Dios. Y los obreros se peleaban, los obreros de la viña, porque los que fueron últimos, el dueño de la viña le pagó igual a los que fueron primeros, y ellos se enojaron y dijeron, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que estos que vinieron a última hora cobraron lo mismo que nosotros, que sufrimos el calor, que sufrimos el agobio, el trabajo duro? Es que el dueño de la viña les paga a ellos iguales. Al que vino a la mañana y el que vino a la noche. Parecía algo injusto, pero Dios ya había, el dueño de la viña ya había acordado un precio. Y esta parábola nos enseña que lo importante no es el servicio, sino que lo que importa es servir. Lo importante no es el servicio que hagas, lo importante es que estés sirviendo, lo importante es que no estés desocupado este tiempo, lo importante es que estés metido en la obra, que estés metido de lleno en la visión. No importa donde Dios te use, aquí en el púlpito o en un hospital, pero quiero decirte, iglesia, que serás protagonista, que algo grande de Dios viene para tu vida. Tenés que recibirlo esta noche, tenés que decir: Señor, yo lo recibo. No sé dónde me vas a usar, Señor, si en un estadio, si en una sala de hospital, si en algún barrio, en algún lugar, pero sé que voy a darle de comer a la multitud. Sé cuál es mi función en el reino. Sé que me llamaste para grandes cosas, Dios. Sé que vas a usar mis manos. Ponete en pie esta noche. Sé que vas a usar mis manos. No importa, Señor, en qué lugar del servicio la uses. Señor, sé que tú me estás mirando. Quizás para los pastores pasé desapercibido. Quizás para mi líder pasé desapercibido. Quizás, Señor, para los demás pasé desapercibido. Pero tu palabra dice, Señor, que tú no miras, tú no ves lo que mira el hombre, tú ves el corazón, Señor. Y hoy estás viendo, Padre, esta noche, hombres y mujeres que ya no quieren estar desocupados, que ya no quieren sentirse fuera del sistema, que quieren un protagonismo, Señor, no para vanagloria, no para presumir, Señor, sino que tú necesitas este tiempo, que la iglesia se levante. Que la iglesia sea el que reparta ese pan. Que la iglesia sea aquella que ore por los enfermos y estos se sanen. Que los endemoniados sean libres a través de tus hijos. Señor, el Evangelio no es un culto solamente, Padre, nos gozamos, celebramos, Señor, te damos gloria, recibimos, nos llenamos de ti, Señor, pero sé que tengo otra función en el reino. Gloria a Dios por la función que tengo aquí en la casa de Dios. Pero sé que me quieres usar en otro nivel. Sé que quieres manifestar tu gloria a través de mi vida. Y es mentira del diablo que él no te necesita. Dios necesita tus manos, Dios necesita tus pies, Dios necesita tu boca, Dios necesita tus brazos. Mentira del diablo que te hace creer que estás fuera del sistema, que no sos bueno para nada. Mentira del diablo cuando él te dice: levantaron a otros y a vos no, y vas a quedar esperando porque sos inconstante, porque hay cosas que no soltaste, porque hay cosas que todavía faltan arreglar en tu vida. Yo echo fuera todo sentimiento ahora, todo sentimiento que te menoscabó, todo sentimiento que pensaste que estaba fuera del sistema, fuera de los planes de Dios. Él viene a última hora, Él viene a última hora a buscarte, a llamarte y a decirte: ven, te necesito, levántate y ven a mi obra, porque quiero usarte. Levántate, porque instrumento me eres para anunciar mi palabra.
Levántate porque quiere usarte este tiempo. Sacúdete del polvo. Porque no es con tus habilidades, no es con lo que tienes en tus manos. No mires tus limitaciones. Yo te puedo asegurar, te dice Dios, que si te pones en mis manos, si te dejas usar por la unción de mi Espíritu Santo, los milagros van a acontecer. Vas a ver las maravillas, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Levántate esta noche. Levántate esta noche, porque la parábola termina diciendo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios está llamando esta noche. Dios está llamando a los profetas de este lugar. Dios llama a los profetas de este lugar. La palabra dice en el libro de Ezequiel: mis profetas han profetizado vanidades y mentiras, pero el Señor dice este tiempo que Él va a levantar profeta en su casa. Dios está llamando a aquellos que sienten esta noche convidar el pan. Aquellos que sienten llevar su palabra a un hospital, a un servicio penitenciario, a un asilo de un hogar, a una célula. Dios te está diciendo: iglesia, quiero que seas protagonista este tiempo, te necesito, me urge usarte. ¿Cómo es posible que estés desocupado todo el día? Le dijo este dueño de la viña: es que nadie me contrató, Señor. Me siento tan lejos de ti a veces. Me siento tan lejos de mis sueños. Pero hay uno que te llama. Hay uno que te llama, hay uno que te levanta, hay uno que te limpia. Hay uno que te habilita esta noche. Hay uno que pone un pan en tus manos. Mi protagonismo no es aquí, Señor. Gloria a Dios si me usas. Es por tu gracia, es por tu favor. Pero sé que tengo una función dentro del reino. Levanta tus manos esta noche y decís: Señor, dice la palabra que de las manos de los apóstoles ocurrían milagros y prodigios. ¿Cómo es posible que un hombre común y corriente como Pedro, con temores, con debilidades, lleno de decepciones, su sombra, la gente decía: si su sombra cayese sobre estos cuerpos enfermos? ¿Cómo un hombre con tantas debilidades pudo trascender dentro del reino de Dios? Es que la palabra dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre tu vida. La unción está sobre tu vida. Dejemos de pedir avivamiento, porque Dios ya avivó tu corazón con el Espíritu Santo. Él te está diciendo: actívalo, úsalo. El Evangelio no es un juego solamente. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es poder de Dios. Queremos avivamiento, queremos grandes moveres de Dios. Pero ¿quiénes pagan el precio?
De decirle, Señor, aquí estoy, úsame. Tengo tantas debilidades, Dios. A veces siento que solamente tengo unos panes y unos peces. No me siento capacitado, Dios. Y Dios te dice, ¿quién dice que eres tú? Moisés dijo, si me preguntan, ¿quién eres? ¿Qué le dirías, Señor? Y él dijo, yo soy el que soy. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el dueño de la viña. Tú eres el que nos convida, el que nos seduce. Tú eres el que bendice el pan. Tú eres el maná del cielo. Tú eres el que sacia el hambre. Somos herramienta en tus manos. A ti te place usarnos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Pero hubo un problema. En los obreros de la viña hubo celo. Porque los que vinieron último cobraron lo mismo que los primeros. Hubo celos, reclamos. Quiero decirte algo. Dios va a comenzar a traer obreros a este lugar. Dios va a traer crecimiento a este lugar. Dios va a traer obreros a este lugar. Se van a levantar obreros en este lugar. Se van a levantar predicadores. Se van a levantar ungidos. Se van a levantar ungidas. Se van a levantar hombres y mujeres que sean protagonistas bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, cuando veas a tu hermano siendo protagonista, desecha todo sentimiento de celo. Desecha todo sentimiento, porque a Él le place usar a que Él quiere. Dios no tiene favoritos. Dios le place usar a que Él quiere. Hoy está usando a este humilde predicador, pero mañana podés ser vos el que esté dando una palabra de aliento. Mañana podés ser vos el que ore por un enfermo, el que levante un paralítico, el que lleve la palabra a diferentes lugares. Rakaya la Masaya, Dios está levantando obreros, gente que trasciende. Señor, despida a la multitud. Mañana será otro día. Pastor, termina el culto. Mañana será otro día. Y Jesús dice, no hay más. Denle de comer ustedes. Ustedes serán protagonistas. Mi iglesia será protagonista bajo la unción del Espíritu Santo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo pongo el pan en tus manos. Yo pongo los dones en tu vida. Dice el Señor que Él pone el pan en tus manos. Él pone la palabra en tu boca. Él pone los dones en tu vida. Y
Cuando Dios me use, me gozaré, pero cuando Dios use a otros, aún me gozaré más. Dios no tiene medidas de unción. Dios tiene aceite para levantarte a ti, mi hermano, para ungirte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Por rasca y la amazonia, Dios. Salí del anonimato esta noche y decirle: Señor, úsame, úsame. Quiero ser protagonista. Tengo problemas, dificultades. Tengo luchas. A veces me siento triste, me siento desanimado, me siento con pocas fuerzas. Pero Jeremías decía que fue seducido. Hay algo que te seduce esta noche, te invita a levantarte. Levantar tus manos en alto. Decirle: Señor, úsame sin reservas.